Cuando el doctor Tenkler, un médico alemán afincado en Tenerife desde hacía muchos años, escuchó el relato de Sabine, una de sus empleadas de apenas 14 años se quedó en shock. En un principio no sabía si lo que le contaba la joven era real o solo producto de su alterada imaginación, fruto de las extrañas creencias religiosas de su familia, que pertenecía a una secta ultra conocida como la Sociedad Lorber. Pero por si acaso, decidió ponerse en contacto con el consulado alemán y con la Guardia Civil y acudir al domicilio familiar para verificar si lo que les habían dicho era verdad. Y lo que encontraron superó la peor de sus expectativas. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que ocurrió en Tenerife en 1970 y que fue denominado por la prensa como el crimen del siglo. El escenario era tan aterrador que no parecía ni siquiera real. 3 mujeres habían sido víctimas del más brutal exorcismo que puede imaginarse, llevado a cabo por miembros de su propia familia, que reconocieron los hechos delante de su hija de 14 años, una niña que, para colmo, justificó todas las acciones, asegurando, según sus propias palabras: «Estoy segura de que habéis hecho lo que creíais necesario». Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para daros las gracias por ver mis vídeos y recordaros que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y bueno, no me enrollo más y vamos con el caso. Cuando la Guardia Civil entró en aquella casa situada en la segunda planta del número 27 de la calle Jesús de Nazaret de Santa Cruz de Tenerife, no estaba preparada para lo que se iba a encontrar. La vivienda, que estaba profusamente decorada con la iconografía cristiana del corazón de Jesús, una imagen repartida por toda la casa, con el Hijo de Dios señalándose el corazón sangrante, la podían encontrar en paredes, marcos de fotos, calendarios, una obsesión increíble. Bueno, pues como digo, la casa presentaba un estado aterrador, completamente teñida de rojo, con vísceras por todas partes y 3 cuerpos completamente mutilados. El primer hallazgo fue el de Marina, la hija mayor de 18 años, que estaba tumbada boca arriba con los ojos abiertos. Tenía el torso descubierto y junto a ella encontraron un martillo y una cuchilla de zapatero. Al otro lado de la cama está Petra, una niña de 14 años con exactamente las mismas lesiones, y a su lado unas tijeras de podar y unas tenazas. En un cuarto aledaño se encuentran a la madre, Dagmar, en una situación similar. Los autores confesos de tremenda masacre no eran otros que el padre de la familia, Harald Alexander, y su hijo Frank, de 16 años. ¿Pero quién era la familia Alexander? La familia Alexander estaba formada, como ya he dicho, por Harald, el padre, Dagmar, la madre, de 40 años ambos, y las hermanas Marina, de 18 años, 2 niñas gemelas, Sabine y Petra, de 14, que iban a cumplir 15 años apenas 3 días después, y Frank, el único chico, de 16 años en el momento de los hechos. Los Alexander eran una familia de fanáticos religiosos pertenecientes a una congregación minoritaria llamada Sociedad Lorber, que creían que todas las personas fuera de su pequeño grupúsculo eran propiedad del diablo. Su fe se basaba en que solo los miembros de su grupo estaban libres del control de Satán y todos los demás eran instrumentos del diablo que necesitaban ser purgados con violencia si el elegido daba la palabra. La familia había llegado desde Alemania hacía 3 años y desde entonces habían convertido su hogar en una especie de sociedad mesiánica en la que todas las tardes, sin faltar una, se dedicaban durante horas a la oración y el canto con un armonium, una especie de pequeño piano de pared que se toca parecido al acordeón, que era el bien más preciado de la familia porque había pertenecido a George Yelle, el anterior líder de la secta, del cual Harald había heredado el cargo. Yo no sé cómo los vecinos, con tanto canto y tanto rezo, no avisaron antes a la policía para que se callaran un poco, porque madre mía, vaya tostón. Todas las tardes con la misma matraca y el armonium ese. Bueno, el caso es que desgraciadamente los vecinos no llamaron a la policía. Harald Alexander había nacido en el año 1931 en Dresde y tuvo una infancia bastante horrible.
Al margen de que ésta se desarrollara en plena Segunda Guerra Mundial, su familia, que tenía muchísimos hijos, carecía completamente de cualquier recurso económico y la familia entera vivió muchas precariedades y desgracias. Tanto es así que su madre incluso se desentendió prácticamente de él y el niño fue criado por su hermana mayor. En su familia, además, había muchos antecedentes de enfermedad mental e incluso él mismo pasó al menos 5 años en un psiquiátrico con un diagnóstico de esquizofrenia. En su juventud conoció a Dagmar, una berlinesa nacida también en el año 1931, concretamente el 5 de marzo, con una vida familiar también bastante terrible, en una familia sin recursos económicos y con muchas enfermedades, en este caso no mentales, pero sí muchas enfermedades, una salud bastante precaria. Quizá por ello enseguida congeniaron y se casaron alrededor del año 1950 y se marcharon a vivir a Hamburgo. En el año 1952 tienen a su primera hija, Marina. El 18 de abril del año 54 a su único hijo varón, Frank. Y el 10 de diciembre de 1955 a las mellizas Petra y Sabine. La familia pasó unos años muy convulsos porque Harald llevaba una vida completamente anormal, con trabajos esporádicos y brotes de esquizofrenia no controlados, durante los cuales desaparecía de casa durante días. Al margen de que era asiduo consumidor de mujeres cariñosas. A una incluso la llevó a vivir con la familia para que le explicara a Dagmar, su mujer, cómo comportarse en la cama. Hasta que un día una mujer mayor le sorprende teniendo una práctica sexual prohibida y le amenaza con denunciarle a las autoridades si no le acompaña a lo que ella llamó terapia, que en realidad no era otra cosa que las reuniones de la sociedad Lorber. En ese momento su vida da un giro de 180 grados y se transforma completamente. La transformación de Harald, en la que pasó de ser muy promiscuo fuera de casa a todo lo contrario o algo parecido, porque pasó de tener relaciones fuera de casa a tenerlas en su propia casa. Y estoy hablando de incesto. Y no solo él, sino también Frank, una vez que llegaron a Tenerife. Frank era un niño con un montón de problemas, que incluso decían que padecía anorexia y que sufrió bullying en el colegio. Y como el niño no era lo suficientemente rarito, pues su madre le mandaba al cole con una mano atada a la espalda, concretamente a la izquierda porque era zurdo y así pensaba que se lo iba a corregir. Y además esas extrañas creencias religiosas que sorprendían a todo el mundo. En un principio pudiera parecer que la sociedad Lorber era algo parecido a la masonería, en la que había mucho interés en hablar sobre ciencia, filosofía, espiritualidad, pero realmente lo que había era una clara radicalización de ciertas ideas místicas y religiosas relacionadas con el pecado, que van construyendo unas prácticas machistas y bastante aberrantes, que sostienen que cualquiera que no pertenezca a su sociedad es el demonio. De ahí que solo se relacionen entre ellos y, además de todo esto, piensan que sus acciones están guiadas por el Espíritu Santo, que les habla a través de su líder. Si su líder padecía esquizofrenia como padecía Harald, pues os podéis imaginar. Realmente la sociedad Lorber era una secta de fanáticos religiosos que creían que todas las personas fuera de su pequeña secta eran propiedad del diablo. Harald, sin embargo, encontró en estas ideas un refugio y una tranquilidad, especialmente cuando conoce a George Yelle, el sucesor del fundador de la sociedad Jacob Lorber, que se autoproclamó profeta de Dios y el que de alguna manera ocupa el lugar del padre que Harald nunca tuvo. Cuando Riel estaba muy enfermo, Harald lo cuidó y de ahí que heredara su liderazgo en la sociedad. También heredó un abrigo que ellos consideraban fetiche y un armonium que proporcionaba el acompañamiento musical en las reuniones de la sociedad. Todo esto lo sabemos porque antes del juicio un psiquiatra austríaco, amigo de la familia, le hizo una profunda evaluación a Harald y asistió a las vistas como perito y explicó todas estas cosas. Con todas estas cosas raras en torno a la familia en Alemania, cada vez están más en boca de todos,
así que deciden marcharse a Tenerife en el año 1967, y lo hacen gracias a unos contactos que tenía la sociedad en la isla. Consideran Tenerife como una especie de paraíso terrenal en el que transformar todas las energías negativas potencialmente peligrosas que les rodeaban en Alemania. Otro delirio, porque estas amenazas eran principalmente las denuncias de algunos familiares a la policía por el incesto. Una vez que llegan a Tenerife, sin hablar el idioma y sin trabajo, el aislamiento se acrecienta, y cuando el padre encuentra trabajo de albañil, deja a las 4 mujeres encerradas en casa a expensas de los deseos de Frank, que era considerado ya por su padre, incluso desde su nacimiento, como un enviado del Mesías. Justo cuando llegan a la isla, Dagmar recibió una herencia de 30.000 marcos, un día que Harald llevaba puesto el abrigo que le había regalado George Riele. Y desde entonces esto pasó a ser el abrigo de la suerte y prácticamente no se lo quitaba nunca. Madre mía, con el calor que hace en Tenerife y este señor con abrigo. No me extraña que perdiera la cabeza, la verdad. Bueno, con este dinero compran unos terrenos en la zona de los cristianos en Tenerife, un lugar que ni conocían ni habían visitado. Pero no se marchan a vivir allí. Continúan haciéndolo en el lugar en el que ocurrió la tragedia. La única novedad importante es que las hijas pequeñas encuentran trabajo en casa de un médico alemán llamado Trenkel, donde trabajaban por turnos. Unos días iba Petra y otros Sabine. La hija mayor, Marina, había intentado encontrar trabajo como auxiliar de enfermería, pero su padre siempre la acompañaba a las entrevistas y, claro, con el abrigo puesto y estas cosas que decía, en fin, pues claro, la pobre Marina no tuvo suerte. Y en estas circunstancias va pasando el tiempo, degradándose cada vez más la salud mental de todos, hasta que llegamos al 16 de diciembre de 1970. El infierno que se vivió aquella tarde de miércoles en el piso de la capital tinerfeña donde habitaba la familia Alexander, sin que los vecinos escucharan nada, excepto algún leve gemido y algún que otro golpe, fue verdaderamente demencial. Dagmar, tras comer, se había trasladado a un dormitorio con 2 camas para dormir la siesta con su marido, cuando Frank entró y se sentó en la cama de su padre mirando fijamente a su madre. Cuando fue interrogado por los psiquiatras, Frank explicó que su madre tenía una mirada demoníaca, fría como el hielo, y una sonrisa sarcástica en los labios. El menor de 16 años comienza a bofetearla y, transformado en un ser superior, como él mismo se califica, le dice a su padre que coja una percha de la ropa que hay en el armario, una percha de madera bastante consistente, y entre los dos le siguen dando. La madre accede y se coloca boca abajo para dejarse hacer. Esto aseguraron ellos durante el juicio. Permanecen en el cuarto alrededor de 1 hora hasta que Dagmar se queda completamente inconsciente, probablemente sin vida. Luego continúan en la otra habitación y le hacen exactamente lo mismo a las 2 niñas. En un momento dado de todo este delirio, Harald comienza a interpretar al armonium partituras de las sesiones de la Sociedad Lorber, mientras su hijo se dedica a extraer las vísceras, empleando tijeras de podar, cuchillas de zapatero, un martillo, tenazas, bueno, lo que no os podáis imaginar. Cuando la Guardia Civil entra en la vivienda, encontraron colgadas a modo de ofrenda trozos por toda la casa. Trozos de lo que os estáis imaginando. Después del exorcismo, un sacrificio te hará más puro, decían los miembros de la Sociedad Lorber. Harald y Frank rompieron fotos y documentos para romper los lazos de los demonios con la sociedad y para romper cualquier conexión con las identidades del pasado. Tras eso, se ducharon, se cambiaron de ropa y se dirigieron al sur de Tenerife hasta la finca que habían adquirido con el dinero de la herencia de Dagmar. Al parecer, su idea era marcharse a Alemania, pero en su delirio habían destrozado los pasaportes, lo que les impedía salir de la isla. Así que ambos pasaron la noche en la zona turística del sur tinerfeño, en Adeje, con cerca de 25.000 pesetas en el bolsillo, 150 euros al cambio, que con la calculadora de inflación son más de 3.600 euros,
y ya por la mañana se dirigieron a la laguna, a casa del doctor Trenkel, para informar de lo sucedido a su hija Sabine. Era 17 de diciembre cuando llegan a la villa del doctor, pidiendo ver a Sabine, que era la hermana que trabajaba en ese momento en la casa del médico. La niña se encontraba preparando la comida y el doctor le dijo que su padre y su hermano estaban fuera esperando para verla. Como yo os he dicho antes, Harald y Frank le cuentan a Sabine lo que habían hecho. Sabine se lo toma como si le dicen hoy es jueves y juntos van a comentarle el hecho como una anécdota más al doctor Trenkel, que se quedó estupefacto, como os podéis imaginar. Cuando Harald y Frank le dicen hemos acabado con mi esposa y con mis hijas porque era hora de matar. El médico, que no terminaba de creérselo verdaderamente, alertó al consulado de Alemania en la isla y ellos a su vez llamaron a la Guardia Civil, que finalmente acuden a la casa del médico para hablar con Harald y Frank. Tras la detención de Harald y Frank, la Guardia Civil y los dos autores confesos se trasladan a la vivienda y lo que encuentran allí les dejó helados. Harald y Frank no solo asumen lo que han hecho con total naturalidad, sino es que se sienten orgullosos. Están convencidos de que han llevado a cabo una acción purificadora que no solo había salvado a su familia, sino a todo el mundo. Vivían un grado de locura y de enajenación que no era ni medio normal. Y aunque en un principio fueron conducidos a prisión, tras una rápida evaluación psiquiátrica, les trasladaron a una institución mental a la espera de juicio. Un juicio que tuvo lugar 2 años más tarde tras unos peritajes psiquiátricos bastante minuciosos. La defensa hablaba de la enajenación mental de los autores y por ello pedían su reclusión en un psiquiátrico, mientras que el fiscal pedía la pena capital para Harald. En España aún existía el garrote vil en el año 1972 y para Frank pedía 40 años de reclusión. Finalmente, después de unas semanas de juicio que fueron bastante mediáticas, había medios acreditados de todo el mundo, especialmente de Alemania y de Austria. De Alemania porque de allí era la familia y de Austria porque era la sede de la Sociedad Lorber y es básicamente donde más adeptos tenía. Bueno, como digo, finalmente el tribunal absolvió a los acusados al considerarlos autores no responsables y por concurrir en los mismos la eximente de enajenación mental. A lo que sí les condenaron es a abonar 900.000 pesetas a Sabine, la hermana superviviente. Según la sentencia del 26 de marzo de 1972, se procedió a su internamiento en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no se podía salir sin autorización del tribunal. Harald y Frank fueron internados en el Centro Asistencial Psiquiátrico Penitenciario de Madrid, situado en Carabanchel, y posteriormente fueron trasladados a un centro en Sevilla, en este caso a un centro psiquiátrico civil, y al cabo de poco tiempo obtuvieron una especie de tercer grado. Pero todo esto no ocurre, este tercer grado que digo, hasta el año 1990. 4 meses después de obtener este tercer grado, Harald se marcha a Alemania y unos meses después le sigue su hijo Frank, pero ambos son detenidos por la policía alemana e internados de nuevo. En el psiquiátrico donde se encuentran en Alemania les vuelven a hacer una serie de estudios psiquiátricos y ambos son puestos en libertad. Habían pasado ya 21 años desde que sucedieron los hechos. No se ha vuelto a saber nada de ellos y hoy Harald Alexander, si siguiera vivo, tendría 95 años, mientras que Frank Alexander, que se supone que aún sigue con vida, tendría 70. Lo que se cuenta y lo que se supone en realidad es que no estuvieron en la calle ni buscando trabajo ni nada por el estilo, sino que fueron acogidos y ocultados por miembros de la Sociedad Lorber en Austria, aunque la secta cuenta con adeptos también en Europa, en otros países de Europa y en Estados Unidos. Sabine, 4 años después de los crímenes, todavía bastante influida por las ideas de la Sociedad Lorber, pidió por carta al juez el traslado de su padre y su hermano a un centro civil
porque según ella ya se habían curado. Los médicos del psiquiátrico describen que en ese momento Frank y Harald habían sido separados y Frank había presentado una gran mejoría, pero no así Harald, que seguía con sus delirios. Sabine ahora mismo tendría 69 años, se supone que Sabine sigue viva, y según las noticias que se han publicado en Alemania, ingresó en una orden religiosa de clausura para continuar alejada de los demonios que existen en la sociedad. Es decir, a esta chica le lavaron el cerebro a tal nivel que la pobre nunca se ha recuperado. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Hoy os traigo un caso cortito para compensar estos últimos que han sido un poco densos. Un caso horrible del que yo hasta hace poco no había oído hablar. Un caso que me impactó muchísimo y aunque he intentado encontrar más datos, no hay apenas información ni en español, ni en inglés, ni en alemán. Hay algunas reseñas en algún periódico, pero básicamente toda la información que he logrado encontrar es la que os estoy contando. Hay, eso sí, un libro escrito por un criminólogo tinerfeño que podéis encontrar en Amazon. Si encuentro el enlace os lo dejo enlazado en la cajita de información, que ofrece bastantes datos sobre el juicio y sobre las evaluaciones psiquiátricas a Frank y Harald. Pero vamos, básicamente los hechos son los que os he contado. Bueno, pues como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Decidme, por favor, si lo conocíais, si vosotros creéis que este tipo de enfermedades mentales como la esquizofrenia, aunque tengan tratamiento, pueden curarse y estas personas pueden ser dejadas viviendo a su libre albedrío, porque esta gente en el momento que deja de tomar la medicación puede volver a tener otro brote y cometer una barbaridad. Yo no sé, yo creo que esta gente cuando sale de los psiquiátricos debería estar siempre bajo custodia, entre comillas, de alguien que revise que se tomen las pastillitas, porque es que si no, la pueden volver a liar. Pero bueno, es mi opinión, yo no soy psiquiatra, pero vamos, por lo que he leído, esto es como os estoy contando. Y bueno, pues lo dicho, hasta aquí. Si os ha gustado, os agradecería un like. Si no estáis suscritos, que os suscribáis. Activéis la campanita, comentéis, compartáis y bueno, todas estas cosas que os digo siempre, que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.